Juanjo, estamos ya en el aire. Venga, presenta. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a este curso, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Educación Física, que estamos celebrando para los monitores deportivos de las mancomunidades integrales de Extremadura y las federaciones deportivas de nuestra comunidad autónoma. Es un curso organizado por la Fundación Ciudadanía con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y con la colaboración de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Extremadura. A continuación va a hablar nuestro director de Fundación Ciudadanía, Juan José Salado, para dar la presentación de este curso. Adelante, Juan. Bien, buenas tardes. Gracias a todas las personas que van a participar en esta formación innovadora en torno a la aplicación de la Agenda 2030 también en el ámbito de la educación, que empezamos con la educación física, ¿no? Decir que primero he de agradecer a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo pues su sensibilidad para acoger, promover y potenciar este tipo de actividades, en este caso con los monitores deportivos de las mancomunidades integrales y de las federaciones deportivas, que va a ser un hito también para que otros ámbitos de la educación puedan también tomar el relevo de las mejores prácticas que se produzcan en este proceso formativo. Agradecer también a la colaboración de la Dirección General de Deportes y que de alguna manera pues está también apoyando y con ese enlace permanente con los monitores deportivos de federaciones y mancomunidades, pues bueno, van a estar ahí en todo este proceso. Por supuesto, a la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible, que desde el primer momento está participando también con todas nosotras en la construcción de herramientas para que al final hagamos llegar a toda la sociedad en general y en este caso a los profesionales de la educación física algo tan sensible, tan importante, tan complejo a la vez también, pero queremos hacerlo fácil como es aplicar la Agenda 2030 en un momento como el de ahora, ¿no? Apenas quedan 9 años para cumplir los objetivos y las metas que se planteaba la ONU en septiembre del 2015. Precisamente se nos daba una herramienta como es esta agenda, ya no solo a las organizaciones gubernamentales, que por supuesto tienen sus responsabilidades, pero sí a la ciudadanía en general, a las organizaciones del tercer sector, a las empresas, para que entre todos y todas pudiéramos mejorar y pudiéramos paliar todo ese desastre que se está produciendo con respecto a nuestro planeta, ¿no? Que estamos permanentemente viendo y que, aunque haya negacionistas en torno al cambio climático o a otras cuestiones, estamos viendo que cada vez tenemos todos y todas que aportar mucho más, ¿no? Ejemplos como este es una propuesta que gracias al impulso que nos permite la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional de Desarrollo, pues nos está, ya digo, permitiendo construir herramientas que ponemos al servicio de la sociedad. Desde Fundación Ciudadanía y en nombre de mi presidente Antonio Ventura Díaz Díaz, en nombre también de mi patronato, pues quiero manifestar, aparte del agradecimiento, el compromiso para seguir proponiendo y construyendo nuevas herramientas que nos permitan llegar a toda la población sin dejar nadie atrás, ¿no? Y aunque parece que es una palabra o una frase manida, es sincera, es comprometida y vamos a trabajar para ello. Vamos a poner a vuestra disposición todos los contenidos que vais a ver y después nos va a compartir Janet en este proceso formativo, que queremos que después se haga extensible a otras áreas de la educación. También decir que nos están mirando desde Iberoamérica, quieren saber qué es lo que está pasando aquí en Extremadura, quieren saber cómo lo estamos haciendo. De hecho, hemos invitado a algunas personas para que sean observadores de todo
de todo esto, ¿no? Nos están mirando en Portugal, nos están mirando en Castilla-La Mancha, que quizás son instancias con las que desde Fundación Ciudadanía estamos empezando también a trabajar en la construcción de este tipo de herramientas. Por tanto, va a ser imprescindible seguir con el trabajo en red, va a ser imprescindible seguir compartiendo conocimiento, va a ser imprescindible seguir hablando esas buenas y no tan buenas prácticas que se van a producir en el día a día, pero desde Fundación Ciudadanía no puedo, aparte de agradecer, como ya he hecho, dejar de manifestar el compromiso en la construcción de nuevas herramientas en un futuro próximo y que en los próximos 9 años seguiremos compartiendo. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Juan José. Pues tenemos un vídeo que nos ha enviado Dan de Sande, el director de deportes, porque no ha podido acompañarnos esta tarde presencialmente, pero no quería que pasara por alto esta ocasión para inaugurar el curso y lo voy a compartir. Hola, un saludo para todos y a todas, encantados de poder estar aquí con vosotros en esta presentación del curso ODS y Educación Física que está promovido, como sabéis, por la Fundación Ciudadanía, por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo, en coordinación con la Dirección General de Deportes y la Dirección General de Administración Local. Esta acción se trata de una acción formativa que se basa en nuestro deber de contribuir activamente a la sostenibilidad y al desarrollo de un mundo mejor. Y además se trata de una acción formativa que es pionera en Extremadura, ya que trabaja estos objetivos desde una concepción integral, también desde una forma directa e indirecta, proponiendo recursos didácticos que favorecen dinámicas grupales reflexivas con las que podamos dialogar, contrastar ideas y también ponernos de acuerdo, así como ofrecer respuestas para la transmisión de los retos globales desde las metas que vienen reflejadas en la Agenda 2030. Y ahí la actividad física juega un papel muy importante. Yo creo que desde la práctica deportiva permitimos el desarrollo de la salud, del bienestar, de la inclusión social, de la igualdad de género o mismamente de los derechos humanos, como algunos de los ejemplos de los ODS que pueden fomentarse a través de la misma. Durante estas jornadas vais a abordar cuestiones como la educación de calidad, el trabajo decente y el crecimiento económico, la igualdad de género, la acción por el clima o el valor de las alianzas para el logro del objetivo. Creo que se trata de una acción muy interesante desde todos los puntos de vista, una acción en la que todos debemos encontrar la manera de poder contribuir a tener un mundo mejor, y yo desde aquí os animo a que sigáis practicando deporte responsable, porque el futuro de nuestra sociedad va a depender en buena medida de eso. Nada más, que disfrutéis de las mismas y nos vemos. Un saludo. Bueno, muchas gracias al director, que aunque no nos ha podido acompañar, tuvo este gran detalle, ¿no?, de hacernos llegar el vídeo. Y vamos a dar paso ahora a José Ángel Calle, el director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. Muchas gracias, José Ángel, por acompañarnos. Gracias, Janet. Gracias, Janet, Chema y Juanjo. Oye, es un placer estar con vosotros aquí, conectados en esta hora tan taurina, pero de este día tan frío en Extremadura. Gracias por los que nos seguís, por los que estáis conectados y por los que habéis decidido de alguna manera complicaros las tardes con esto de los ODS. De verdad que para nosotros, desde la agencia, es una satisfacción encontrar tantos potenciales aliados en esta responsabilidad global que tenemos. ¿Cómo no desde el mundo del deporte, ¿no? Desde el mundo del deporte, desde el mundo de los valores que siempre han transmitido el deporte. La capacidad de superar, la capacidad de avanzar sobre los retos, la capacidad del trabajo colectivo, de la construcción de metas de manera coordinada. No va a sonar a extraño esto sobre lo que os vais a formar en las próximas semanas, en los próximos meses. Y diréis que ¿por qué no? Una agencia de cooperación que se tiene que dedicar a intervenir en el exterior y a paliar y mejorar la vida ajena de otra ciudadanía que está en otros países, se dedica también a esto. Pues en un breve momento os lo explico, ¿no? La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Consejería de Portavocía y Cooperación Internacional de la Junta de Extremadura, tiene una de sus atribuciones que va destinada a la educación. De hecho, una de las atribuciones que se deriva a la agencia, a la EXTID,
es la educación para la ciudadanía global. Y ahí, vosotras y vosotros, monitores, pedagogos de la actividad física, del deporte, tenéis que convertiros en grandes aliados para nosotros, o así os lo vamos a solicitar. Vais a cursar este curso, vais a desarrollar este curso que os va a dar capacidades y conocimiento para que, si me lo permitís, de aquí en el futuro ya siempre os suene la EXCIT, ya siempre os suene la cooperación extremeña y os convertáis en esos embajadores en nuestro territorio que necesitamos. Insisto que la Agenda 2030 es una agenda que ya está en su década de acción, en la década final de su creación, y donde todavía tenemos mucho que hacer. Para ser capaz de conseguir ese gran número de metas, indicadores que esos 17 objetivos tienen, tenemos que ser capaces, uno, desde las administraciones, hacer un ejercicio multiplicador del esfuerzo ciudadano, y dos, desde la ciudadanía también ser capaz de tener una actitud de compromiso y de exigencia ante vuestras administraciones. Tenemos un modelo de vida y de desarrollo que es depredador. Es depredador en tanto producimos 3 veces más de la alimentación que este planeta necesita, pero sin embargo el hambre sigue creciendo. En tanto somos capaces de generar elementos sanitarios para todo el planeta, pero todavía a día de hoy, por mucho esfuerzo que estamos haciendo, y la Junta de Extremadura lo está haciendo, las vacunas no están llegando a todo el planeta. Estamos siendo capaces de proteger algunos mares y algunos retazos pequeños de nuestro medio ambiente, pero el Amazonas, que es el pulmón planetario, sigue reduciendo sus capacidades y sus áreas. Amigos y amigas potenciales aliados, tenemos que revertir esta situación. Sobre todo porque la Agenda 2030 inicia, y os recomiendo por favor que os la leáis, que le quitéis el miedo, que la manipuléis, que la interpretéis, pero la agenda inicia diciendo: este es el plan A, no hay un plan B, porque no hay un planeta B. No nos la podemos jugar. Hay que tomarse en serio estas consideraciones. Hay que integrar en todo el ejercicio pedagógico, deportivo que vosotros hacéis, ese relato de la necesidad de construir una sociedad mucho más sostenible. La Agenda 2030, vuelvo a insistir, leérosla, interpretarla, manosearla, termina diciendo: no dejar a nadie atrás. Tenemos un momento histórico fundamental. Estamos intentando salir de la pandemia. En nuestras manos está no salir sin dejar a nadie atrás, pero también está salir con los deberes aprendidos, salir con las lecciones interiorizadas. Y hay una hoja de ruta global, hay un sendero marcado en el 2015, septiembre, cuando decía Juanjo Salado, mi amigo Juanjino, que se estableció de manera voluntaria para 193 países. Por primera vez, nunca ha habido un acuerdo de esta magnitud en la historia de la humanidad. Pero eso nos marca una gran hoja de ruta. Subiros. Yo lo que os invito es a que os subáis, a que os animéis, y a que en cada ejercicio de vuestra responsabilidad ciudadana tengáis en el frontispicio de vuestras responsabilidades que todo lo que hacemos aquí tiene un impacto en el resto del planeta, y que todo lo que hacemos como pedagogos tiene un impacto en nuestro alumnado, ya sea más mayor, más joven, más de la edad de Juanjo. Todos estamos en edad deportiva y no quiero enrollarme mucho más, simplemente agradecer a Janet, a Chema, a Juanjo, a Dan de Sande, que ha estado por aquí con su intervención, y en general a la Fundación Ciudadanía por estar siempre ahí. Por estar siempre ahí, a vosotros, insisto, invitaros a que sigáis la labor que hace la AEXCIT, porque solo queremos que os sintáis orgullosos de la solidaridad que ejecutamos en vuestro nombre en los más de 20 países del mundo donde estamos. Extremadura ya tiene una cooperación de primera división, con mucha humildad, como siempre lo hemos hecho, pero ya sin complejos. Y queremos que vosotros la conozcáis y os unáis a ser nuestros mejores embajadores. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues yo ahora voy a compartir alguna información técnica del curso, porque aunque muchos estuvieron con nosotros en Deport Live y ya les hemos explicado cómo va a funcionar, algunos seguramente no lo saben. Así que voy a compartir la información para que lo veáis. Bien, como sabréis, el curso se estructura en 18 sesiones. Esta que estamos celebrando hoy
es la inauguración y luego nos va a hacer Chema Corrales la primera sesión del curso. Y a partir del 13, a ver, sí, si no me equivoco, del 13 de enero, vamos a comenzar ya todos los jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche, a 5 de la tarde con la sesión, las próximas sesiones. Vamos a dedicar una sesión a cada uno de los ODS y en cada una de las sesiones nos va a acompañar un profesor de educación física que está desarrollando en su centro un proyecto de innovación docente relacionado con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible en cuestión. Pues a petición de algunos de los compañeros que estuvieron en Deport Live y de la Dirección General de Deporte, hemos habilitado en la plataforma de formación, formación.fundacionciudadanía.es, que ya seguramente todos tienen las claves, hemos habilitado una sección para los que no puedan ver este vídeo, esta sesión en vivo, la puedan ver en diferido en la plataforma de formación, porque sabemos que las tardes son complicadas, que es cuando más trabajo tienen. Entonces, para que para que todos tuvieran la oportunidad de aprovechar el curso, pues vamos a poner a su disposición el vídeo de la sesión que se haya grabado también en la plataforma de formación. Las horas que se van a reconocer son 53, equivalentes a 5 créditos, certificadas por el Centro Extremeño de Formación Deportiva. Y esta parte sí la quisiera recalcar porque es una de las partes más importantes. La evaluación la vamos a realizar a través de la presentación de evidencias y la participación en el foro de la plataforma de formación. No vamos a hacer exámenes ni tal, porque esto es un curso que lo que nos interesa es que aprendamos de forma práctica, a través de ejemplos, cómo esas personas están trabajando los ODS en su centro y para que nos den idea de cómo lo podemos hacer nosotros con nuestro grupo de equipo. Entonces, al final del curso, lo que vamos a pedir es una evidencia, unas imágenes, un vídeo, un pequeño párrafo explicativo de que nos cuenten cómo han trabajado durante esas semanas de formación los ODS con el grupo o con el equipo. Además, todas las semanas, mi compañero José Ramón, que es uno de los coordinadores del curso que no nos ha podido acompañar hoy, va a lanzar una pregunta en el foro y esa es parte también de la formación. Nos tendréis que responder esa pregunta a una manera de reflexión, ¿no? de todas las actividades y semanalmente. Pues ya esta parte seguramente la saben porque el técnico les ha enviado hoy el acceso a la plataforma de Fundación Ciudadanía. Y por lo demás, Joserra, como ya les comentaba, es responsable técnico del curso. Él es profesor de educación física en el IES Science de Buruaga, en Mérida. Y yo, que no soy profesora de educación física ni tengo nada que ver con el deporte, pero los estaré acompañando en toda la parte técnica del curso. Aquí tienen nuestros correos, este díptico lo tienen colgado en la plataforma de formación y lo pueden escribirnos tanto a Joserra como a mí cuando lo necesiten. Las sesiones, como les estaba comentando, van a ser a partir del 13 de enero hasta el 12 de mayo aproximadamente, y a cada uno se va a invitar a uno o dos ponentes que nos van a contar un proyecto, siempre relacionado con la actividad física y deportiva. Y bueno, eso es todo, la parte informativa que les tenía que dar del curso. De todos modos, este díptico, como les dije, está colgado en la plataforma de formación y nos tienen a su disposición para cualquier duda que nos quieran preguntar. Además de eso, voy a dejar de compartir pantalla y la comparto otra vez. Hemos elaborado unas fichas de... A ver si se quiere poner, pues esto va un poco lento hoy. Pues en lo que se abre el archivo, hemos elaborado unas fichas didácticas con el objetivo de que tengan un material creado específicamente para este curso que les indique más o menos el camino a seguir para trabajar los ODS con el grupo o con el equipo. Está basado en el modelo de responsabilidad social y personal de Ellison, que establece la sesión de educación física en 4 partes, ¿no? Y una de ellas,
que es en la que nosotros nos basamos, es la parte de vuelta a la calma. En esa parte de vuelta a la calma, lo que proponemos... A ver. Bueno, se me ha cerrado. Lo que proponemos es que se hagan unas preguntas al grupo, unas preguntas generadoras de ideas y de reflexión acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora no se me abrió el archivo, porque esto va muy mal hoy, pero bueno, que sepan que van a tener este documento a su disposición en la plataforma de formación y durante todas las sesiones vamos a ir subiendo en la ficha correspondiente al ODS que estemos trabajando. Además de eso, vamos a trabajar con una página web que está creada también por Fundación Ciudadanía y es un recurso muy potente. A ver si la abro por aquí. A ver si ahora. No. A ver, un momento. Esto... No sé qué tiene mi ordenador hoy. Pues ya está. Aquí. Chema, ¿se ve? ¿Tú qué me puedes responder? Chema, ¿me puedes decir si se ve? Se ve bien, Janet. Vale, pues esta página se llama ODS Social Network. Es parte de un proyecto puesto en marcha por Fundación Ciudadanía, también con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y el objetivo de esta página es agrupar toda la información relativa a los objetivos de desarrollo sostenible y la información de los proyectos que se están realizando en Extremadura que trabajan también con objetivos de desarrollo sostenible. Seguramente no me va a funcionar, pero aquí tienen muchísima información, tanto para formarse como para compartir con el grupo de equipo. Tenemos información de los ODS a nivel mundial, tenemos un entorno de aprendizaje que es esto que se llama PLE, con más de 6.000 horas de formación. Tenemos agendas de actividades que se realizan en nuestra comunidad autónoma relacionadas con los ODS y la Agenda 2030. Y tenemos aquí un recurso que se llama Storytelling, que espero que se me abra. Que, bueno, este recurso es simplemente una herramienta para crear cuentos colaborativos. Una persona comienza un cuento, le pone un título, establece las palabras que quiere escribir y entre un grupo de personas escriben un cuento. A lo mejor un cuento con el mismo inicio tiene un final diferente y esta es la idea, que se realicen cuentos, a lo mejor le comparten el enlace a los alumnos o al grupo con el que trabajan y pueden así crear cuentos colaborativos y esta sería una buena prueba de que están trabajando los ODS en el equipo. Me refiero para después dejar la evidencia de que han hecho el curso. Por mi parte, no tengo mucho más que comentar. Ya saben que al correo electrónico me pueden hacer cualquier pregunta y José y yo vamos a estar respondiendo todas las dudas. Creo que no se me queda nada en el tintero, pero bueno, seguimos en contacto. Para lo que necesiten, aquí estoy. Y bueno, voy a dar paso a José María Corrales, encargado de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Extremadura, que nos va a hacer la sesión inicial correspondiente al día de hoy. Adelante, Chema. Muy bien, pues muy buenas tardes. Voy a iniciar la primera charla del curso. Lo primero que de hacer es ser agradecido y dar las gracias porque me hayan invitado a participar de este ambicioso curso que hoy inauguramos. Deciros que después de las preciosas palabras que hemos escuchado sobre los objetivos y la cooperación, ¿quién se podría mostrar insensible a abordar esos objetivos de desarrollo sostenible desde el compromiso de la educación física, ¿no? Deciros que yo sí soy maestro y además me siento maestro de maestros, ¿no? Porque soy profesor de didáctica de las ciencias en la Facultad de Formación del Profesorado. Es más, muchos de los monitores
que trabajáis y de muchas de las monitoras que trabajáis en Extremadura, habéis pasado alguno por la facultad, os habéis formado aquí como maestros especialistas en educación física y evidentemente cuando tiene uno una edad como la mía, pues siempre hay alguno que ha pasado por aquí. Por ello os digo que es un placer pues dar inicio a este curso, aunque haya de hacerse de manera virtual. Deciros que creo que hoy va a ser la conferencia menos divertida de todo el ciclo, porque aunque yo ponga muchísimo interés, yo no voy a contar una experiencia directa como van a hacer el resto de los ponentes, sino que mi conferencia va a tener un marco más teórico. He intentado de todas maneras apoyarme con imágenes, he intentado que os resulte lo más atractiva posible. El reto es hacer un marco general sobre qué son los objetivos de desarrollo sostenible y las agendas 2030 y la educación física. Os voy a decir una cosa, os decía al principio que yo era maestro, ¿no? Y los maestros y los profesores tenemos un problema y es que normalmente no paramos de hacer preguntas, ¿no? Y quizá la primera de las afirmaciones que yo haría es que el hacer preguntas no es hacer preguntas por preguntar, es porque incluso gente que uno considera un sabio, como Albert Einstein, decía eso, que lo importante es no dejar de hacerse preguntas y dicen que lo peor que le pasa a un niño es cuando deja de hacer preguntas y comienza a hacer afirmaciones, ¿no? De todas maneras, no os preocupéis porque no os voy a preguntar cuántas patas tiene el elefante de la imagen, porque ya nos daría lugar a un acalorado debate. Sí os debería preguntar qué son los ODS, porque llevamos un rato hablando de ellos en esta inauguración y aunque ya tendría menos sentido, porque lo han repetido quienes me han precedido en el uso de la palabra, también podría preguntar si sabemos cuántos y cuáles son. Y esas preguntas nosotros nos las hicimos en la universidad y dijimos, ¿saben los universitarios que estudian en la universidad qué son los ODS? Para saberlo hicimos una encuesta. La encuesta se realizó el curso pasado, se realizó en la biblioteca, en la entrada de la biblioteca del campus de Cáceres, en las facultades de Filosofía, de Formación de Profesorado, en la Escuela Politécnica, y la llevamos a cabo con los alumnos de Educación para el Desarrollo Sostenible de la titulación de Educación Social. La primera pregunta era si sabían qué son los ODS y la segunda pregunta era si sabían cuántos son. La verdad que íbamos muy ilusionados, había una batería de 6 preguntas y cuando empezamos a preguntar nos dimos cuenta de lo siguiente. De 120 respuestas que recogimos los 2 primeros días, solo 12, el 10% de los alumnos sí sabía qué son los ODS. De esos 12, a la pregunta de si sabes cuántos son, evidentemente a la segunda pregunta solo la respondían los que habían dicho en primer lugar que sí sabían lo que eran los ODS, les preguntamos cuántos son y ahí nos encontramos con la sorpresa de que solo 2 sí sabían que eran 17 objetivos de desarrollo sostenible. Con esto, evidentemente, no tenía ningún sentido seguir con el cuestionario, porque las siguientes preguntas eran ¿cuáles de ellos conoces? ¿Sabes para qué se dedican? ¿Sabes qué ámbito? En fin, que nos dimos cuenta de una realidad que hay gente que ya ha detectado. Hace 2 semanas salía en El País un artículo que decía o se titulaba ¿o de qué? O sea, ¿por qué no sabemos realmente qué son los ODS? ¿Por qué los objetivos de desarrollo sostenible en principio y para la ciudadanía son tan poco conocidos, aunque digamos que son fáciles de aplicar? Bueno, hay una pregunta que yo podría haceros sin ánimo de molestar. Es si saben los profesores y maestros de educación física y los monitores y monitoras
que ahora estáis conectados, si sabéis qué son los ODS y si sabéis qué es la EDS, la Educación para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Y además yo preguntaría si estáis preocupados por ellos, porque eso es importante. Simplemente saber no da ningún paso, es no dar ningún paso adelante. Mirad, hay una transparencia que yo le pongo a los alumnos de educación ambiental, que es esa que estáis viendo ahí, ¿no? Y que la comparto con vosotros con un objetivo. Esto en el fondo es una prueba para detectar las ideas previas que tienen los alumnos y las alumnas. Lo podéis tomar como una detección de ideas previas, que es más agradable que decir que una pregunta de examen, ¿no? Bueno, pues podemos ir viendo este del pez que está debajo del agua, el libro, la sopa está caliente, esta igualdad, este ojo con el planeta. ¿De cuántos conocemos el número que son? ¿Cómo los describiríamos? Agua submarina, vida submarina. ¿Qué representan? Bueno, tampoco tiene mucho sentido aprenderse el nombre del objetivo y nada más, porque así no llegaríamos a ningún lado. Lo importante es llevar a cabo unas metas y seguir unos indicadores que nos evalúen lo que hemos conseguido. Mirad una curiosidad, hay un último objetivo, que es el 18, que pone ahí diseña tu ODS, ¿no? En algunas comunidades han añadido un nuevo objetivo, ¿no? Creo que ha sido en la del País Vasco, donde se hablaba de las lenguas y el acceso o la comunicación en diferentes idiomas, como objetivo 18. En fin, los 17 que aprobó la UNESCO son esos que veis ahí y que al final del curso estoy absolutamente convencido que los vais a conocer. Decía que lo importante no es solo que conozcáis los objetivos, lo importante es saber si además estáis preocupados por ello. Habéis dado un paso adelante, ya estáis matriculados en un curso que trata sobre ellos y por tanto habéis demostrado una preocupación. Nosotros también queríamos saber qué es lo que le preocupa a la gente y cuando queremos conocer la opinión de la gente, normalmente lo que hacen los encuestadores, lo que hacen los sociólogos, es seguir unas encuestas de opinión. El más conocido es el cuestionario, el célebre informe del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que hace esa pregunta a la ciudadanía. ¿Qué le preocupa a la gente? Y en una encuesta realizada por el CIS para su barómetro, en el año 2006, algunos seríais bien jovencitos, la respuesta que dieron los españoles a este interrogatorio era que en 9ª posición les preocupaba la educación y los problemas ambientales le preocupaban en la posición 17. Es muy difícil mantener el mismo barómetro muchos años, pero yo os he puesto unos cuantos que me parecían significativos. 2006 es un cuestionario antiguo, 2012 es el inicio de la crisis, el reconocimiento de la crisis. Y lo que pasa el final de la crisis. ¿Qué pasa con el final de la crisis? Pues lo que tenemos es que la educación se sitúa en la posición número 8 y los problemas ambientales, lejos de haber mejorado, lo que hicieron fue sufrir un retraso importante. Fijaros que si avanzamos en las preocupaciones de la gente y nos vamos al barómetro de 2016, en el 2016 la educación está también en la posición 8ª, es decir, muy bien situada, mientras que los problemas medioambientales apenas habían mejorado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en el 2019, justo en el momento de estallar la crisis, la educación había subido entre la preocupación de los ciudadanos, pero los problemas ambientales, después de la crisis y al principio de la pandemia, lo que hicieron fue bajar de posición.
no tiene ningún sentido hacer la encuesta de qué opinamos en 2021, ¿no? Porque en 2021 lo que nos preocupaba era si nos iban a poner la vacuna de Pfizer, si nos iban a poner la vacuna de Moderna o si nos iban a poner la de AstraZeneca. Es más, en este momento la preocupación de mucha gente es cuándo me van a poner la tercera dosis y cuándo van a empezar a vacunar a los niños entre 5 y 8, ¿no? En fin, que como veis tenemos un problema. Y ese problema también se traduce en cómo percibe la gente a los conservacionistas, cómo percibe la gente a los ecologistas, cómo percibe la gente a quienes manifiestan una preocupación por la naturaleza. Y esa preocupación por la naturaleza a veces se traduce en que la gente nos pueda ver como obstáculos al progreso. Dicen, es que no queréis que se implante ninguna industria, es que no queréis que avancemos. Otras veces la gente nos ve como profetas del desastre. Es que va a subir el nivel del mar, es que va a aumentar 3 grados la temperatura del planeta. Es verdad que nos pueden ver muchas veces como profetas del desastre. Luego, si queremos que no nos perciban así, hemos de reformular el debate que tenemos con ellos, el debate de la sostenibilidad, intentar partir que hay una desconexión de la naturaleza. Si ponemos los problemas ambientales en la posición 28, es que no hay una conexión con la naturaleza y además deberíamos utilizar un lenguaje que no sea técnico. A veces pensamos que cuando hablamos todo el mundo nos entiende. Yo a veces escucho el telediario, escucho los informativos y allí hablan de fluorocarbonados, hablan de tensoactivos, de enzimas de saponificación, de lixiviados, del agujero de la capa de ozono, de biocombustibles, de alcalinos. ¿Y sabe la mayor parte de la ciudadanía el significado de esas palabras? ¿Podrían explicárnoslo de una manera sencilla al resto de los ciudadanos? Muchas veces esto no sucede, es un lenguaje técnico que no se entiende. Incluso hoy, cuando yo repasaba las siglas que iba a utilizar en la presentación, veía ese ODS, esos ODS, esos OGS, esa ECG, ODM, MDM, y decía, pero ¿sabe la gente que los EDS es la educación para el desarrollo sostenible, que los ODS son los objetivos, que los OGS son los objetivos globales, que la ECDG es la educación para la ciudadanía global, que los ODM son los objetivos de desarrollo del milenio o que los MDM son las metas para el desarrollo mundial? En fin, hay veces que damos por ello. Yo creo que en un curso largo como este, que vais a ir devastando metas, que vais a ir conociendo experiencias, vamos a poder estar más cerca de la gente. Porque si queremos ser escuchados entre el ruido y la furia, hemos de empezar a interesarnos sinceramente por lo que a la gente les preocupa, conectar con su forma de vida diaria, con lo que hacen cada día, y siendo profesionales y siendo humildes. Los monitores deportivos os habréis enfrentado que en los alrededores, bueno, a veces incluso dentro de las pistas, más dentro de las pistas un poco menos, pero en los alrededores de las pistas deportivas, de los pabellones en los que estamos, hay un espectáculo que se reproduce con una cierta frecuencia y es este que está aquí recogido pues en estas 25 imágenes, ¿no? Plásticos y mascarillas por todas partes, ¿no? No os debería escandalizar que haya alguna mascarilla por un gimnasio donde va gente que lleva mascarilla y que, bueno, pues que en un descuido pierde la mascarilla. Digo que no os debería preocupar, hombre, sería conveniente eliminarla, pero os voy a contar una cosa. En el Parque Nacional de Doñana han aparecido ya guantes y mascarillas en los nidos de las águilas imperiales. Si en un espacio donde apenas hay presencia humana, las mascarillas son llevadas ya a los nidos para formar parte del soporte en el que las imperiales ponen sus huevos y donde están los pollos, pues quiere decir que es que el mal está extendido, ¿no? Y entonces, bueno, la basura ha ido aumentando y esto que yo digo que no suena, debería ser abordado de alguna manera. Mira, yo he hecho una transparencia que planteo aquí, ¿no? Cómo poder, por ejemplo, solucionar los problemas ambientales, los problemas sociales, ¿no? Y os voy a decir dos cosas. Hay dos maneras de hacerlo. Una es por la vía de la educación.
y otra vía es por la vía de la gestión. En el caso de la vía de la educación nos enfrentamos a procesos largos en el tiempo. Educar cuesta. Ayudar a alguien a crecer no solo en centímetros, sino como persona cuesta. Gestionar a veces es un problema corto, porque se soluciona el problema de una manera inmediata y concreta. Y en el caso de la educación, pues ese problema o ese proceso largo es más difícil, porque lo que hace es transformar ciudadanos. Voy a intentar con un ejemplo que lo entendamos. Voy a utilizar el mismo ejemplo que teníamos en la pista deportiva, en el patio del colegio donde hacemos o donde entrenamos como monitores, o en el campo de fútbol en el que estáis. Tenemos el problema de las mascarillas, ¿vale? Y lo podemos solucionar de dos maneras, por la vía de la educación o por la vía de la gestión. Si yo lo quiero solucionar por la vía de educación, necesito tiempos largos. Si lo quiero hacer por la vía de la gestión, no. Por la vía de la gestión lo que necesito es poner más papeleras, por un lado, y poner a alguien que periódicamente barra allí. Si estamos en un colegio, después del recreo, pues viene alguien con un cepillo, con un cogedor, recoge todas las mascarillas y se soluciona el problema. Pero al día siguiente y a la misma hora, después del recreo, o al día siguiente en el pabellón en el que estamos, vuelve a haber el mismo problema. Hasta que no transformemos a los ciudadanos y lo hagamos de una manera que sea atractiva, que sea didáctica, no lo conseguiremos. Yo me atreví a veces a decir que la solución sería que después de cada recreo recojamos toda la basura que hay en el patio y la pongamos en la entrada del centro. Pero no en la entrada, en el medio de la entrada, en la puerta allí, para que los alumnos cuando salgan de clase para irse a sus casas digan, ¡jo, qué montón de basura hay ahí! Y les advertimos que esa es la basura que se ha recogido ese día. Cuando llevemos una semana recogiendo la basura del patio y el montón de la entrada sea un montón grande de residuos que los alumnos han generado, seguramente llamará la atención a los alumnos, que dirán, joder, ¿es posible que cada día estuviéramos generando esa basura? Llamará la atención a algún padre o alguna madre que se acerque allí y que algo tendrá que ver, porque allí están los tetrabris que los niños llevan, el bote del zumo, el envoltorio del sándwich, algo tendrán que ver, ¿no? Si lo hacemos así, lo haremos visible, pero estaremos empezando a transformar ciudadanos. Si simplemente gestionamos el problema, pues cada día habrá que volver a empezar. Los que trabajamos en el ámbito de la educación y nos dedicamos a formar maestros, nos dedicamos a formar monitores, sabemos que existen tres ámbitos de la educación. La educación que llamamos formal, la educación no formal y la educación informal. La educación formal es la educación que habéis recibido todos vosotros cuando habéis estado en el colegio, cuando habéis estado en el instituto, cuando habéis estado en la universidad. Tiene unos agentes concretos, tiene unos responsables que son los alumnos, tiene unos responsables de la formación que son los profesores, tiene un programa concreto, tiene unos sistemas de evaluación, se lleva a cabo en un lugar determinado, que es el colegio, el instituto o la universidad. Nada que decir de la educación formal. En la educación no formal y en la educación informal ya se diluye lo de quién es el agente. En los monitores deportivos sí tienen unos agentes concretos y unos destinatarios concretos, pero ya no hay unos programas específicos, ya no hay una evaluación específica, ya no hay tal. Pero son ámbitos de la educación y son ámbitos en los que hemos de intervenir, ¿no? Una salida al campo, una actividad en un patio de deporte, puede ser una actividad educativa para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y esa es un poco la llamada que nosotros hacemos. Mirad, en el año 1998 se implanta la estrategia que se llamaba Cuidar la Tierra. Y yo entonces pues era alguien bastante joven, o por lo menos con 20 y tantos años menos. Y una de las provocaciones que nos dijeron en unas jornadas que hubo en Sevilla era que la educación informal debería tener un peso. La educación informal es esa que realizan los medios, que no tiene unos agentes y unos destinatarios concretos. Puede ser
pues la televisión, la radio, ¿no? Llega a mucha gente. ¿Cómo vamos a hablarle a la gente de la educación para el desarrollo sostenible si tienen más de 18 años y no están en la universidad? Pues es muy difícil llegar a ellos. Lo hacemos normalmente, generalmente a través de los medios. Y alguien muy provocador nos decía, vosotros los maestros tenéis una labor que hacer, pero no llegáis casi a nadie. ¿Sabéis qué habría que hacer para, por ejemplo, concienciar a la gente de los problemas ambientales? Utilizar a gente que sí llega a la gente. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, los futbolistas. Si Messi, Cristiano Ronaldo, cualquiera de los grandes futbolistas que tienen miles de seguidores y miles de fans, cualquiera de los cantantes, hace una campaña, logra muchos más resultados que cualquiera de nosotros. Si mañana Messi sale con un paquete de periódico debajo del brazo y los lleva al contenedor y dice, después de haberme informado, tengo un compromiso con el planeta y es reciclar y impedir que se sigan talando árboles. Bueno, pues él va a llegar a mucha más gente. Un artículo sobre concienciación ambiental en la revista Ecosistema, en la revista Nature, en las revistas de impacto ambiental, ¿quién las compra? Los suscriptores que ya están concienciados. Si esas revistas tienen 2000 ejemplares de tirada. ¿Qué pasa con algunos periódicos como el Marca, como el As, como el Mundo Deportivo, que tienen 2 millones de ejemplares diarios y no sé cuántos lectores en Internet? Pues que cualquier información que salga no, va a llegar a unos límites insospechados. Y en esa reunión que yo os decía del 98, nos decían, oye, que publicar en la revista vuestra está muy bien, pero lo ideal es publicar en Lectura, en Semana, en Hola, que lo pones encima de la mesa de una peluquería o de un dentista y todo el mundo ojea la revista. Pone la revista Ecosistemas encima y ¿quién lo lee? Nadie. ¿Entendéis? Bueno, pues esa era un poco la filosofía que yo quería contar, ¿no? Entonces, nosotros como monitores también tenemos un papel importante en el ámbito de la educación no formal o los que sois además maestros y profesores en el ámbito de la formalidad. Hay ejemplos de gente que ya vienen trabajando en estos 3 ámbitos. Yo he puesto aquí el ejemplo de los espacios UNESCO porque los conozco bien, ¿no? Entonces, en el Geoparque de Villuercas y Borejara se trabajan los 3 ámbitos de la educación. En la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional y de la Siberia se trabajan los 3 ámbitos de la educación, y en el Parque Nacional y la Reserva de Monfragüe igual, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros podemos conseguir, trabajar en todos los ámbitos y darnos cuenta de que nuestro papel puede ser importante. Hay ejemplos que a mí me parece que son provocadores, ¿no? Yo lo voy a poner para los que a esta hora tan taurina que decía Ángel, pues pueden estar más cansados. Mirad, en las islas atlánticas de Galicia, las llamadas Islas Cíes, que es uno de los parques nacionales de nuestro país, sabéis que son unas islas a las que hay que ir en barco, tenían un problema muy gordo, un problema grave, y era el problema de la basura. Bueno, ¿qué pasaba en las islas? Pues la gente iba allí, ya sabéis que tienen que poner un coto al número máximo de personas que pueden acceder hasta las islas, y el problema que había era que había muchísima gente que llevaba su comida y que acababan tirando la basura por doquier. Hasta un momento dado, lo único que pensaron es, bueno, si hay tanta basura, habrá que poner más papeleras. Iban incrementando cada vez más el número de papeleras y el número de personas que tenían que ir, recorrerse la isla y cargaos, llevarse los plásticos, los papeles, los envases, las latas, etcétera, hasta tierra firme, ¿no? Con un riesgo además, y era que toda la basura que se queda en la isla, si tú tiras un papel al lado de la papelera y se queda fuera, pues lo normal es que la primera brisa que venga arrastre la basura al mar y aumente aún más el problema de la basuraleza que afecta a nuestros océanos, ¿no? El director de las Islas Cíes dice, esto hay que solucionarlo y tengo una propuesta. Y todos expectantes a ver qué decía, ¿no? Más papeleras y más gente limpiando, porque si solo se solucionan los problemas por el método de la gestión, se necesitan recursos para eso, para gestionarlo. Pero cada día vuelve a ser el mismo problema. Bueno, pues él, la sugerencia que tuvo era que había que quitar todas las papeleras que hay en la isla.
y había que quitar la gente que va a recoger la basura. Cuando dijo aquello lo querían quemar al amanecer. ¿Cómo vamos a quitar las papeleras de la isla? Sí, y él dijo, sí, lo que hay que hacer es tener islas sin papeleras. Es un ejemplo provocador, ¿verdad? Bueno, pues eso fue lo que pasó, que quitaron todas las papeleras y en este momento en las islas CIES no hay contenedores de basura. Por un lado porque son desagradables, tienen un impacto visual, no son ambientalmente integrados. ¿Y sabéis qué se hizo? Tratar de educar a la gente. Crear una campaña de que cuando tú te montas en el barco, lo primero que te dicen es, en la isla no hay papeleras. Si usted lleva un residuo, se lo tiene que traer. Si usted lleva una lata de Coca-Cola, su lata de Coca-Cola pesa 338 gramos. 330 es el líquido y 8 gramos es la lata. Entonces, cuando se beba usted la lata, se trae el envase de aluminio. Si usted lleva un bocadillo y se come el bocadillo, pues se devuelve el papel en el que va envuelto o la bolsa en la que está contenida. Y si no se lo acaba, se trae usted lo que le ha sobrado. Si antes pesaba 200 gramos, ahora pesará 50 o 2 gramos si ya se ha comido usted el bocadillo entero. Curiosamente, ¿sabéis qué pasó? Que la campaña fue un verdadero éxito. Lo que pasó es que ya no hay tanta basura. Ojalá pudiéramos decir un día que ya no hay basura, no. Sigue habiendo gente que da muestra de un incivismo, pero ¿qué podemos hacer? Seguir trabajando y no desfallecer. El día que lleguemos al último en concienciarlo, pues ese día será verdaderamente un éxito. Pero simplemente haber eliminado las papeleras y los contenedores y haber hecho que las islas sean islas sin papeleras ha sido un éxito. Y era un ejemplo provocador. Bueno, cuando hacemos un proyecto educativo, ya sea formal, no formal o informal, en relación con la educación para el desarrollo sostenible y los ODS, lo que pretendemos en el fondo es, en la escuela, fomentar el conocimiento y el cambio de actitudes. Pero no solo hacemos un proyecto educativo para la escuela, hacemos un proyecto educativo para la sociedad, en el que participan todos los ciudadanos. Y no solo para la sociedad, sino también para el territorio, ¿no? Sobre todo cuando estamos o apostamos porque en nuestros territorios se dé un desarrollo que sea sostenible. Vivimos en una región afortunadamente paradisíaca, con una naturaleza realmente maravillosa que hemos de conservar. Y la manera de hacerlo es a través de un desarrollo sostenible. Os preguntaréis, bueno, ¿y nosotros como monitores cómo podemos intervenir? ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo he puesto una serie de sugerencias aquí, ¿no? Normalmente como inicio o como punto de partida lo que debemos hacer es partir de la realidad, de una realidad cercana, ¿no? De un conocimiento de esos problemas de los que hablamos y de un compromiso. Esto va a ser siempre una llamada a un compromiso. Necesitamos un maestro, un profesor o un monitor o una monitora comprometidos, que conozcan el entorno lo más que puedan. No es necesario ser un buen conocedor del entorno para intervenir, y la manera de hacerlo generalmente es a partir de un problema. No os preocupéis, desgraciadamente tenemos problemas suficientes para poderlos analizar y llegar a conclusiones. ¿Cómo actuamos? Pues lo primero que hemos de decir es que los problemas que tenemos no suelen ser problemas sencillos. Luego voy a hablar de alguno de ellos y veréis que nos enfrentamos generalmente a problemas complejos. Complejos desde el punto de vista social, complejos desde el punto de vista natural, complejos también a veces desde el punto de vista económico, y que los hemos de abordar desde el punto de vista interdisciplinar. Y sobre todo es muy importante que fomentemos la capacidad de analizar y de buscar soluciones a esos problemas. ¿De acuerdo? Vivimos en un planeta que está enfermo, ¿no? Y a nadie le cabe duda de que tenemos un problema de calentamiento global y de fenómenos extremos, ¿no? Fijaros los huracanes de este fin de semana. Fijaros las riadas del Ebro, los daños que ha hecho en su parte media y alta, y el riesgo que hemos
sufrido con su llegada ayer a Zaragoza, ¿no? Tenemos un planeta que está enfermo de contaminación, tenemos un planeta enfermo de deforestación, afectado por una desertización, por una escasez de agua, por una pérdida de biodiversidad en muchos países y continentes. El planeta está enfermo porque se ha basado la mayor parte de su energía en el uso de combustibles fósiles, ¿no? Que acaban emitiendo esos gases de efecto invernadero, ese dióxido de carbono que nos está machacando y que está provocando daños tan graves al planeta. Estamos en un planeta que está sometido a un problema de escasez de alimentos de calidad, donde existe una pobreza y crisis humanitaria en ámbitos que a veces nos parecen lejanos. Cuando hablaba Ángel de esa cooperación con los países del tercer mundo, pero vivimos situaciones de pobreza y crisis humanitaria en nuestro entorno, en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en nuestras pequeñas ciudades, ¿no? Tenemos un problema de sobreexplotación de recursos, ¿no? Yo creo que cuando habéis visto la foto habéis dicho, bueno, por lo menos nos ha puesto una cosa más agradable, ¿verdad? Es cierto, es una imagen bonita. Bonita, ¿verdad? Sí, es una flor llamativa y una planta pues que sería un adorno magnífico para cualquier estanque. El problema es que esa planta es el camalote o jacinto de agua, esa planta que tiene invadidos el río Guadiana en muchos tramos, que nos está costando una fortuna económica tratar de erradicarla, y ambiental, porque estamos perdiendo especies, porque estamos perdiendo biodiversidad, porque estamos perdiendo calidad estética para muchos de nuestros espacios. Una planta que nos parecía muy bonita, pero que realmente es un problema. Y si tenemos problemas en el Guadiana, también los tenemos en el Tajo, con esta aquilea o el lecho de agua, que tanto en la reserva del Tajo Internacional que veis ahí, o en la cercanía del propio parque de Monfragüe, aparece este lecho de agua. Es verdad que es menos grave y que acaba desapareciendo al poco tiempo, pero es tremendo que tengamos en nuestro entorno, en una región como la nuestra, pues imágenes como esta, ¿no? Fijaros, esto es el castillo roquero de Monfragüe, el salto del Gitano, ¿no? Y la imagen de arriba es del mes de abril, la imagen de abajo es del mes de septiembre. ¿Qué han hecho? Pues una suelta salvaje de agua del río Tajo, del embalse de Alcántara. El embalse bajó hasta estos niveles, creando pues esto, un aislamiento entre las masas de agua superior y la inferior, y la disminución del volumen de agua. Todas las comunidades que viven dentro del agua pasaron de vivir en una masa con este volumen a esto. Eso tiene repercusión ambiental. ¿Qué queréis que os cuente? Todas, muchas. Mortandades de peces en algunos de los tramos, pérdida de la calidad de agua, problemas de aparición de cianoficias, problemas varios que han afectado al territorio. No son los únicos problemas, os decía que podéis elegir los incendios que cada verano asolan a nuestros pinares y a nuestros eucaliptales, el problema de la quema de rastrojo, que se sigue produciendo sin ninguna justificación. Hay quien todavía sigue defendiendo la quema de rastrojo, repoblaciones con especies alóctonas, los fosfatos que están presentes en el agua y que cuando cae el agua por muchos de nuestros embalses se vuelven a hacer visibles. Y no quisiera hacer una muestra solo de problemas ambientales, tendría que hablar de problemas sociales. Fijaros esta valla, lo que separa, ¿no? La opulencia, el disfrute, el tener un espacio para desde nuestras grandes casas venir a disfrutar de unos agujeros, hacer unos hoyos, o vivir aquí en casas de cartón y plástico, o cómo a veces hay una raya que separa barrios en los que la vida cambia, tanto, ¿no? O cómo mientras algunos disfrutan, pues otros están en lo alto de la valla viendo a ver cómo podemos saltar o cómo podemos entrar, ¿no? O sea, problemas ambientales, problemas sociales y problemas económicos. Mira, ha pasado una cosa curiosa. Aquí veis a estos dos que se conviene ampliar la distancia para evitar, entre ricos y pobres, para evitar que nos contagiemos. Estamos en ello, ¿no? Es la respuesta que
le da, ¿no? La viñeta del roto es dura. Yo sabéis que puse en el buscador de imágenes de internet, puse economía, problemas en la economía. ¿Y sabéis qué me apareció? Problemas económicos, para hablar de los problemas económicos y los ODS. Sí, ya sé que os sorprende, ¿no? Pero lo que me apareció es esto, ¿no? Me dice problemas económicos y me parece que el Barça, por lo que se ve, es un pozo sin fondo y que tiene un problema que consideran dramático. Yo decía, estos son los problemas económicos que tenemos en el planeta. El problema del Barça con... En fin, no comentaré nada más. Deciros que a veces, esta semana lo de los huracanes los veíamos muy distantes. Incluso fijaros, hasta la isla de La Palma, que la tenemos tan cerca, a veces nos parece que está lejos, ¿no? En el año 2020, en el delta del Ebro, lo que pasó fue que hubo un tsunami que hizo que toda esta parte del delta, todo este pico que parece que tiene la boca de un pez que está tragando agua, pues se cubrió de agua salada. Y todos estos terrenos, esta parcelación que veis aquí, que son los mejores campos para el cultivo del arroz, que se abastece de ese agua que el Ebro y de esos nutrientes que el Ebro arrastra en sus crecidas, lo que pasó fue que todo el suelo se salinizó. Se perdieron miles de hectáreas de arrozal que tardarán mucho tiempo en desalinizarse y volver a ser terrenos de cultivo. Y uno que tiene amigos en San Carles, en Tortosa y en esta zona del final del delta decía que ver a los agricultores cómo su arrozal se convertía en un saladar era tremendo, ¿no? Yo no sabía cómo consolarle. Hay veces que la cosa no está tan lejos. Mirar, el día 24 de septiembre es la víspera del Día Mundial de Acción. Y nosotros teníamos una actividad que era la celebración del Día Mundial de Acción. Cuando se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el día 25 de septiembre. Y una de las cosas que nos dicen que apuntemos en la agenda es que cada 25 de septiembre reflexionemos y al menos ese día pensemos cómo estamos cumpliendo con nuestra agenda, cómo llevamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el 24, cuando teníamos programadas unas actividades muy bonitas para el día 25, en el parque ese precioso que hay en la puerta del Teatro Carolina Coronado, lo que pasó fue que la Dana, inundó Almendralejo, inundó la zona de Calamonte, de Arroyo San Serván, cortó la carretera entre Mérida y Badajoz y la autovía y causó cuantiosos daños, ¿no? Algunos de ellos todavía están limpiando los daños de la Dana, ¿no? Ya no se ve tan lejos el problema. Cada poco tiempo tenemos una parte del territorio nuestro manifestándose contra un proyecto más o menos irracional en torno a la búsqueda de uranio, a la búsqueda del litio, plataformas mineras, plataformas contra las minas, en fin, estamos hablando de problemas que no son más cercanos. Problemas a veces con soluciones fáciles. Mirad, la imagen de la izquierda son unas pilas que están en el entorno de Cáceres. Esto es la montaña de Cáceres, esto es la zona de los arenales, ¿no? Y en esa zona hay muchas veces que hay pilas o marmitas que algunas de ellas son incluso sarcófagos, ¿no? Algunos incluso de época medieval o incluso romana, tardorromano, puede haber de todo, ¿no? Pero estos sarcófagos se utilizaban como abrevaderos para el ganado. Como los tiempos cambian, que es una barbaridad, en algún caso lo que ha pasado es que han cambiado los lavaderos de granito por estas bañeras, que ya no le sirven a la gente en la casa, le quitan porque se caen, porque son peligrosas, porque, bueno, esas cosas que contamos, ¿no? Y los sacamos al campo y las ponemos igual que estaban estos. ¿Cuál es el problema? Que cualquier animal que caiga en una de estas pilas se sale fuera. Pero un pájaro que en el mes de agosto viene a beber, porque aquí es donde únicamente hay agua, va a beber su última vez y no va a poder salir de la bañera y va a morir ahogado en el interior. Sería muy fácil poner una piedra o una vigueta transversal para que un animal que caiga dentro se pueda salir. No,
está bien que beban los animales y está bien que nos utilicemos. ¿Qué pasa con las canadienses esas que hay en el campo, esas barras transversales que impiden que el ganado salga y no tengamos que pararnos a abrir y cerrar cancelas? Pues que son muy cómodas, pero cuando las han diseñado, ¿alguien ha pensado que un animal que se caiga dentro no va a ser capaz de salir? ¿Por qué no se diseñan con una rampa interior para que una culebra, cualquier animal, un pequeño ratón, un pájaro que entre dentro, pueda salir? Hay un daño que muchas veces le hacemos al planeta. Y hay veces que el daño también se lo hacemos al patrimonio, ¿no? A mí la casa de arriba es una casa de Serradilla, ¿no? Y la verdad que me parece alucinante que alguien, imaginaos cuando el dueño de esta casa la hace con este aire un tanto modernista, al final la casa pasa a ser dividida entre dos hermanos y uno dice, joder, vaya un horror de modernismo y tal, lo que hay que hacer es ponerle unos azulejos, un aluminio aquí en la fachada y cambia la fachada, ¿no? De verdad que es un verdadero atentado al lado del mercado encima, ¿no? O esto que es el castillo de Monroy, cuando los que compran el castillo y dicen, no, es que se nos ve desde fuera, vamos a recrecer el castillo y lo recrecemos de esta manera. En fin, es un poco sorprendente y chocante que se haga esto. Decía antes Ángel que vivimos en un planeta, pero consumimos 1,5 cada día, ¿no? Y algunos pasan hambre. O sea, hay quienes vivimos en el planeta y consumimos 1,5 planetas y hay quienes todavía pasan hambre. Eso es tremendo. Esa es la razón de ser de la cooperación, esa es la razón de no aflojar y de estar permanentemente comprometidos. Dicen que en el año 2030, el año para el que están diseñadas las agendas y los objetivos, necesitaremos dos planetas para satisfacer nuestras demandas. Y en 2050, que algunos todavía viviréis, tendréis mi edad, necesitaréis 3 planetas para satisfacer la demanda. ¿Dónde están esos planetas? No lo hay. O sea, o modificamos nuestras prácticas o vamos mal. En 1970 al 76, desde 1970 hasta hoy, el 76% de las especies de agua dulce han desaparecido y el 60% de los stocks del pescado marino están sobreexplotados. Es decir, que tenemos verdaderos problemas a nivel ambiental. Y dice, ¿por qué antes no se han tomado medidas? Pues os voy a contar una cosa. No se han tomado medidas porque los cambios realmente se han producido desde la mitad del siglo pasado, especialmente desde finales del siglo pasado hasta ahora. Es verdad. Mirad, esto que veis aquí en esta gráfica son una serie de variables socioeconómicas que van desde, por ejemplo, la evolución de la población, el Producto Interior Bruto, el uso de agua, el uso de fertilizantes, el consumo de papel, la población que vive en núcleos urbanos, el número de coches o de vehículos de motor, de teléfonos, etcétera. Y mirad, es muy curioso analizar las gráficas. Todas tienen un parecido, ¿vale? El parecido es que empiezan muy suaves en 1800 o no existe y se disparan a partir de 1950 y se agravan en torno al año 2000. Esta es la realidad. Hasta, por ejemplo, los restaurantes McDonald's en miles en el mundo. Mirad, el problema se ha agravado en los últimos años y eso en las variables económicas. En las variables ecológicas o ambientales es lo mismo. Es la misma historia. Mirad las emisiones de dióxido de carbono. 1970 o 75 se dispara. Hasta ese año no podríamos decir que había un problema. Yo ya había nacido. En las emisiones de dióxido de carbono, en las emisiones de metano, el ozono, el nitrógeno, bueno, todo, la explotación de las pesquerías, el flujo de nitrógeno, los bosques tropicales y los grandes árboles, la explotación, ¿veis? Todas estas gráficas nos denotan que el problema se ha agravado desde 1950 para acá. Poner un ejemplo, el caso, por ejemplo, de las emisiones de dióxido de carbono que están provocando el cambio climático
y demás, ¿no? Aquí se ve que el efecto del cambio, nosotros, mirad, tenemos la suerte de tener una cubierta maravillosa que nos protege, que es la atmósfera, ¿no? Esa atmósfera es una capa que no tienen otros planetas. Cuando un planeta no tiene esa capa, ¿sabéis qué le pasa? Que por la noche a lo mejor está a 200 grados por debajo de cero y por el día pasa de 150 por encima. ¿De acuerdo? Bueno, ¿sabéis qué pasa cuando hace 40 grados en Extremadura, no? Pues imaginaros, a 100 grados. Evidentemente, la forma de vida no es compatible con ello. Por eso necesitamos una capa que es nuestra atmósfera. Pero ¿qué sucede cuando en esa atmósfera que nos recubre se producen emisiones o grandes emisiones de metano, de azufre, de ozono troposférico, de dióxido de carbono, de nitrógeno? Pues que la atmósfera, que es un filtro, deja de comportarse como tal y una parte de las radiaciones que vienen rebotan y van al exterior. Pero una parte del calor que tendría que salir de la Tierra, cuando llega a la atmósfera rebota hacia adentro y provoca un calentamiento. Ese es el calentamiento global. Este es el problema al que nos enfrentamos, ¿no? Y como este podíamos analizar cualquier otro problema. Pero, claro, ¿quién es el responsable? Esa pregunta es la que hay que responder. Y cuando queremos responder a la pregunta de quién es el responsable, nos encontramos con esto que estáis viendo aquí. Que hay alguien, Estados Unidos, hay alguien, China, hay alguien, la India, hay Rusia, Japón, Arabia Saudí, Alemania, United Kingdom, que tienen una responsabilidad mayor. Hay un principio que se llama el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, donde no todos tenemos la misma responsabilidad. Los monitores no tenéis la misma responsabilidad que el portero de vuestro equipo. Todos tenéis responsabilidad, pero todos no tenemos la misma responsabilidad en lo que sucede. Los países no tienen la misma responsabilidad. Yo hacía una prueba con un curso que hicimos también de cooperación en ODS con Marruecos. Yo le decía, buscar Marruecos. Y bueno, tienen una pista, África está en violeta. Nos venimos aquí, buscamos Marruecos. Marruecos es esto. ¿Creéis que les podemos decir a los marroquíes que son los responsables del cambio climático y tal? No, les podemos garantizar que van a sufrir las consecuencias. Pero ¿son ellos los responsables? Son este puntito que veis aquí. Esto es Marruecos. Entonces el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas nos dice que no todos debemos. No, que 3 países no quieran firmar, pues es tremendo. Sobre todo si los 3 países son Estados Unidos, China y la India, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir los demás? ¿De acuerdo? Y el problema está encima. El 13 de octubre del 2018, un huracán se acercaba con categoría 1 a la península ibérica. Saltaron las alarmas, España siembra la alerta, nos dicen que el huracán se va a acercar y las previsiones eran que el domingo a las 9 horas estaría en Extremadura y a las 21 horas estaría cerca del delta del Ebro. Y lo que pasó es que hasta la costa llegaría como huracán, o sea, Lisboa llegaría como huracán y luego se convertiría en una tormenta tropical que se escaparía. Bueno, sabéis todos que este borde de la costa de Portugal es una gran plataforma atlántica, es una costa muy suave. Todos los que nos hemos bañado alguna vez en el Atlántico por Portugal nos damos cuenta que son unas playas muy poco profundas, ¿no? Bueno, también sabemos lo otro y es que el agua está helada, pero bueno, es el Atlántico. ¿Sabéis qué pasó? Pues mira, el huracán cuando se iba acercando a nosotros hizo un cambio brusco y se fue para Inglaterra. Afortunadamente, porque a pesar de haberse ido y de haberse deslizado, en Cáceres, por ejemplo, estas fueron las consecuencias en el campo de fútbol del Príncipe Felipe. Los marcadores, las torretas eléctricas se cayeron y había llegado debilitado. En el campo, muchos de esos calajansos o esas cobertizos que tienen para proteger el heno, que son 4 patas con un tejado de chapa, bueno, aquello salió volando, las cabinas se cayeron, árboles enteros se arrasaron en nuestras ciudades, en fin, tejados se llegaron a volar y era insostenible andar por las calles, ¿no? Tendría que deciros que hace 2 años yo asistía en Évora a una inauguración de una exposición
que iba sobre el plástico. Fijaros, han pasado tantas cosas en estos 2 años que no tenemos la referencia de lo que ha sido el periodo, pero de verdad, hace 2 años estábamos hablando de los plásticos, de que aparecían, tú te comprabas una merluza y la merluza venía con plásticos dentro. Tú te ibas a la playa tropical del Caribe más salvaje, inhabitada, y había plásticos en todas las playas. En fin, era el problema del que se hablaba en aquel momento, y era duro, era muy duro. Yo digo que asistí a esta exposición en Évora y estábamos trabajando con el tema con los alumnos en nuestro país. Luego vino la pandemia y dejamos de hablar de ello. Empezamos a hablar de otra cosa y se convirtió en muy común lo de tener mascarillas, ¿no? Lo de ponernos una mascarilla para salir a la calle. Y os cuento una anécdota. En 2020 hubo unas jornadas en la Siberia extremeña, esa Siberia que es verde y azul y no inhóspita y fría. Y invitamos a venir a Miguel Delibes porque era el centenario de la muerte de su padre. Yo conozco a Miguel Delibes por sus libros, y a Miguel Delibes de Castro, su hijo, lo conozco por una amistad que tengo de mi época de estudiante en Sevilla y en Doñana. Y bueno, pues vino Miguel y nos contó un poco cómo se había forjado la idea de este libro que se llama La Tierra Herida, que os aconsejo que lo leáis. Es un diálogo entre los dos Miguel, el padre y el hijo. El padre, el escritor, cazador, comprometido pero responsable. El hijo, que dirigió durante tiempo la estación biológica, un biólogo, pues, ¿qué más que comprometido y responsable? Miguel es alguien imprescindible, ¿no? Y los diálogos entre el padre y el hijo, cuando Miguel se iba a Valladolid a ver a su padre, hablaban, registraban lo que comentaban y lo publicaron en un libro. Bueno, la foto que veis a la izquierda es la portada del libro, la primera portada. Lo responsable, el editor de Destino, puso esa portada en el libro. ¿Y sabéis qué pasó? Pues que les acusaron de que la portada era alarmista, que era una portada muy alarmista, que no se podía poner esa portada. Qué sensación hablar del planeta y poner a 2 niñas con la boca tapada en una calle que tiene pues como ceniza, como un ambiente contaminada, ¿no? Una contaminación ambiental. Y cambiaron la portada de 2015 por esta portada mucho más suavecita en la siguiente edición, que ya es un terreno cuarteado, de desertización, y al fondo ponen unas fábricas que están echando humo. ¿Os dais cuenta? En 2015, Miguel Delibes y Miguel Delibes de Castro, padre e hijo, habían elegido una portada que fue realmente premonitoria. Hoy es una estampa normal. Y en 2021 hablamos de volver a la nueva normalidad. Nosotros hay veces que perdemos el concepto del marco. O sea, dice uno de nuestros astronautas que cuando te levantas de la Tierra, te empiezas a alejar del planeta, lo único que te das cuenta es que las fronteras no existen, ¿no? Y aquí nos dedicamos días, horas a hablar de las fronteras entre las comunidades autónomas, los idiomas. Las fronteras se diluyen cuando nos levantamos. Esto es una imagen de fuera. Nosotros hablábamos de la nueva normalidad, pero esto en realidad pues era una realidad de hoy, ¿no? Deciros que como esa gorriona le está comentando al gorrión, dice, la nueva normalidad se parece mucho a la vieja imbecilidad, ¿no? Incluso os comentaba antes lo de las mascarillas tiradas por todas partes. Yo creo que tenemos un cierto reparo, ¿no? De vez en cuando nos da un poco de miedo, es que la mascarilla puede tener un montón de virus. Sí, la podemos recoger con otro método, ¿no? O habrá 1000 maneras de hacerlo, pero desde luego hemos vuelto quizá a la vieja imbecilidad.
me atrevería a haceros una pregunta, ¿no? Si estáis concienciados, si vosotros, los monitores deportivos, las monitoras deportivas, estáis concienciadas, ¿no? Si hacéis un uso responsable de guantes y mascarillas, nos siguen diciendo que mantengamos las reglas para tal, y seguimos con ello. ¿Dónde echamos la mascarilla? ¿En el contenedor amarillo o en el contenedor verde, no? Pues a esa pregunta, cuando yo se la hago a los alumnos, no saben, ¿no? Porque como dicen, es que yo creo que al contenedor amarillo. ¿Por qué? Hombre, no es un envase ni una botella, pero sí está hecho con plástico, con papel, bueno. Lo que nos aconsejan, evidentemente, en este momento es que al final, si lo echamos al contenedor amarillo, va a haber alguien que lo va a manipular, ¿no? Podríamos favorecer la transmisión. Entonces, bueno, pues lo paramos unido echándolo a otro contenedor, aunque ambientalmente tenga sus consecuencias. ¿Habéis oído hablar también del cambio de la economía que llamábamos lineal, que consiste en extraer, producir, distribuir, consumir y generar residuos? Y sabemos que este sistema no es sostenible. El sistema nos dicen que tenemos que utilizar es este que veis aquí, ¿no? Que lleva a un consumo, una reutilización, un reciclado, una producción y a una distribución. Es cerrar un ciclo. Esto se pinta bien porque un dibujo admite cualquier dibujo. Es muy difícil hacerlo así y no es tan real. Lo normal es que, por mucho que hablemos de economía circular, esa economía tenga una extracción de materias primas del entorno. Y por mucho que reutilicemos, reparemos y recojamos, va a haber siempre una serie de desechos que van a salir del sistema. O sea, que aún hablando de un cambio de economía, estamos hablando de una economía que va a seguir necesitando extraer materias primas y va a seguir produciendo residuos. ¿De acuerdo? Bueno, es más, yo creo que todos vosotros sois conocedores de la regla esa, porque hubo una frase que hizo Fortuna, decía R que R, ¿no? R que R. Bueno, reduce, recicla y recupera eran las 3 R. Ahora se habla incluso de 9. Repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar la energía. Incluso, por ejemplo, Andalucía tiene una campaña que a mí me parece muy bonita que se llama Recapacicla. Recapacicla, ¿no? En vez de recapacita, y nos habla de rediseñar, de reducir, reutilizar, reparar, recuperar, una ecología verde, un programa de educación ambiental realmente increíble. Y voy a entrar de lleno en esta fase final de la charla en abordar una idea que no es fácil, que es la idea del desarrollo sostenible. ¿Por qué digo que no es fácil? Pues porque no es decir una definición que memoricéis y la sepamos, no. Decía Kofi Annan que nuestro principal reto en este nuevo siglo es tomar una idea que parece abstracta, la del desarrollo sostenible, y convertirla en una realidad para todos los pueblos del mundo. El desarrollo sostenible lo definimos siempre como el encuentro de 3 ámbitos: el ámbito de lo social, el ámbito de lo económico y el ámbito de lo ambiental. ¿De acuerdo? Yo me vais a permitir que vuelva a hacer uso de mi profesión como maestro y que os haya traído pues unos círculos que identificáis bien. Son los círculos que utilizáis en la práctica deportiva, ¿no? No voy a bailar el hula hop, pero sí los voy a utilizar para deciros que, como veis, yo tengo un círculo, que es este, verde, que es el círculo del ambiental. Tengo un círculo, que es el amarillo, que es el de lo social, y tengo un círculo, que es el azul, que es el de lo económico. Y fijaros que con él yo puedo hacer que los círculos se acerquen o disminuyan y tal. Yo me voy a asomar por esta ventanilla de aquí, que es el desarrollo sostenible. ¿Y sabéis qué voy a hacer? Si yo tiro de lo social, yo ya no quepo en la ventana. Igual, si tiro del círculo azul, pues me va a pasar lo mismo. En el dibujo que tenéis en el gráfico he pintado lo mismo, se ve mejor, ¿no? El círculo ambiental, el círculo verde, el círculo azul, que es el de lo económico. Bueno, aquí están cambiados el amarillo, que es el de lo económico, y el verde que tenía, o el amarillo, el azul, verde y amarillo eran los círculos. Aquí tenéis. Fijaros una cosa.
Mirar, entre lo ambiental y lo social hay un espacio común que es todo este. Ese espacio entre lo ambiental y lo social es el campo de lo vivible. Entre lo ambiental y lo económico hay un campo que es el que se llama campo de lo que es viable. Y entre lo social y lo económico está el campo de lo que es equitativo. ¿De acuerdo? El espacio común entre lo vivible, lo viable y lo equitativo es el desarrollo sostenible. Para hacer que este espacio de aquí, el espacio común a los tres, sea mayor, hay que juntar los círculos. No hay que tirar de lo ambiental en favor o en detrimento de los demás. Hay que juntarse, hay que juntar cada vez, hay que conjugar ese más cerca de todos, ¿no? Hay una definición que hizo la Comisión Mundial para el Medio Ambiente en el año 1988 para definir el desarrollo sostenible, y es una definición que hizo fortuna, porque dice que es el que satisface las necesidades del presente sin poner en riesgo el derecho que tienen las generaciones venideras de satisfacer sus propias necesidades. Dicho de otra manera, lo que dice esa definición es que nosotros no somos los dueños del planeta, que somos usuarios del mismo y que estamos obligados a dejárselo a los que vienen detrás igual que lo cogimos. No sé cuál es vuestra sensación. Pensadlo. Pensad si el planeta que vais a dejar a vuestros hijos o que vais a dejar a vuestros nietos tiene los mismos recursos naturales que el que vosotros recibisteis. Si tiene las mismas capacidades que los que vosotros recibisteis. O si le estamos dejando un futuro peor. Por eso, a lo mejor, hay que empezar a entender por qué los jóvenes salen los viernes a la calle a manifestarse. ¿Y por qué piden que les dejemos un planeta? Por lo menos, ¿por qué nos molestan a veces que sean gente joven quienes salgan a decirnos lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer? Y entramos de lleno en la parte final del tema. ¿De dónde vienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ahí veis el edificio de las Naciones Unidas iluminado con los ODS, ¿no? Y con las banderas de todos los países. Pues hay un precedente. Hay un precedente que fueron los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se aprobaron en el año 2000 en una cumbre que se llamó la Cumbre del Milenio y que lo que hizo fue que 189 países y 147 jefes de Estado firmaran un acuerdo que se llamaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran una manera de luchar contra las diversas formas de la pobreza que había en el planeta. Estaban pensados en ayudar a los países pobres. Y creo que todos tendréis un recuerdo de que se decía es que tenemos que dar el 7% a cooperación. Mucha gente se hizo el sueco. Nosotros, afortunadamente, y eso lo podemos decir con orgullo de extremeños, cumplimos con los objetivos del milenio en lo que nos tocaba como una comunidad. Y somos una comunidad pobre. No somos una comunidad rica en el marco de nuestro país o en el marco de Europa. Pero cuando nos comparamos con otros, no podemos eludir a nuestra responsabilidad. Los objetivos de desarrollo del milenio pues consiguieron algo importante. Decía Ban Ki-moon que han generado un movimiento de lucha contra la pobreza que más éxito se ha cosechado en la historia. Y hubo resultados que se pueden tocar, que eran tangibles, no solo por la cantidad de dinero, sino porque con ese dinero se consiguieron muchas cosas, a pesar de que eran vulnerables a la crisis económica y que, por ejemplo, no contemplaban, como los ODS ahora, el cambio climático. Pero, por ejemplo, fijaros, se consiguió que el número de personas que vivían en pobreza se redujera a más de la mitad, que muchas más niñas asistieran a la escuela, que las mujeres empezaran a formar parte de los parlamentos, de los ayuntamientos, de las diputaciones. Se redujo la tasa de la mortalidad de 90 a 45 muertes por cada 1000 habitantes en los niños menores de 5 años. Tremendo. O sea, de cada 1000 niños, 90 se morían antes del año 2000. Se redujo un 40% los contagios de malaria o VIH. Más de 2.100 millones de personas tuvieron un mejor acceso al agua y al saneamiento.
aumentó en un 66% la cooperación al desarrollo y se redujo la letalidad o la mortalidad de las madres cuando tienen hijos. En la transparencia os pongo los medidores de esto, que no son datos vacíos, son datos avalados con la cantidad de a qué se dedicó cada céntimo que los países pusieron en ayuda al desarrollo. Pero a pesar de todo existe o sigue persistiendo la desigualdad, sigue habiendo diferencias entre ricos y pobres, no solo entre países ricos y países pobres, sigue habiendo diferencias entre las áreas rurales y las urbanas, entre los hogares ricos y pobres de nuestro propio territorio. El cambio climático y la degradación pues afectan a todo el planeta, pero causan más daño a los pobres. Las guerras siguen siendo la mayor amenaza para la humanidad y millones de personas todavía continúan viviendo en situaciones de pobreza. Aprendimos algo importante, aprendimos a consensuar una agenda para mejorar la vida de la gente. Y con todo eso aprendido, lo que pasó es que entre el 25 y el 27 de septiembre del año 2019, 193 paraísos decidieron firmar un compromiso con un objetivo. Lo decía antes Juanjo y Ángel, ¿no? El compromiso era no dejar a nadie atrás. Ese compromiso se plasma en una agenda, la Agenda 2030, que pretende transformar el mundo. Y esos 17 objetivos que tenéis ahí enunciados, yo os los voy a hacer ver de una manera didáctica, de una manera muy didáctica. Hay en la Cátedra UNESCO Echea de los compañeros de la Universidad del País Vasco han hecho este pequeño vídeo que voy a poner para que se reproduzca y que espero que os guste. Dura solo un par de minutos. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento.
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 3. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno, espero que os haya parecido bonito, ¿verdad? Como dice la presentación. Lo tenéis accesible si lo queréis utilizar con los alumnos, no solo en la presentación, sino también en Cátedra UNESCO Etxea. Y es corto y yo creo que está hecho de una manera bastante didáctica. Bueno, deciros que, sin entrar mucho en teoría, nuestros 17 objetivos ya los ha citado y se ha hecho ese pequeño resumen. Cada uno de los objetivos, la consecución de cada uno de los objetivos está marcado a una serie de metas. No tenía ningún sentido formular 17 objetivos y decir, bueno, cada uno lo apañáis como podáis, ¿no? No, se crearon unas metas a lograr con esos objetivos. Entonces, las metas en la Agenda 2030 son un total de 169. Si pensáis que hay 17 objetivos, 169 metas, pues una meta más y hubieran sido 10 por cada objetivo, pero no están repartidos uniformemente. Por ejemplo, el objetivo 1 tiene 7 metas, el objetivo 2 tiene 8, el de salud y bienestar tiene 13, están todos en ese entorno. El objetivo de forjar alianzas tiene 19, es el que más tiene, ¿no? Y además de las metas, los objetivos tienen unos indicadores. Esos indicadores lo que nos sirven es para decirnos cómo estamos haciendo los deberes. Yo a los alumnos les digo siempre que ¿qué es una agenda? Pues es donde apuntamos los exámenes que tenemos, es donde apuntamos las competiciones a las que vamos, en las que tenemos que participar, la fecha de los partidos, donde anotamos nuestros compromisos. Pues es lo mismo el tener una agenda escolar 21, una agenda deportiva 2030, y en ella tenemos unos indicadores que, como veis, son en total de 244 y también están repartidos entre, generalmente por encima de 10 y generalmente pues por debajo de 20, ¿no? Es un poco
el reparto de nuestros objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible responden a este esquema que ya repetíamos antes de lo ambiental. Hay 4 objetivos relacionados con lo ambiental, hay 4 objetivos relacionados con lo económico y hay 8 objetivos relacionados con lo social. Hay uno que aquí lo han puesto dentro del campo de lo social, pero yo creo que es muy transversal. El 17, forjar alianzas, es al fin y al cabo el objetivo más transversal de todo. Y los objetivos responden además a 5 áreas que se consideran críticas y que tienen que ver con las personas, que tienen que ver con la prosperidad, que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con el partenariado, con el partenosismo, con las alianzas y que tienen que ver con el planeta. Esta regla que se llama de las 5 Ps y que fijaros qué curioso es. Las 5 Ps no todas tienen ODM. Relacionados con las personas hubo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 objetivos del milenio. ¿Os acordáis que decíamos que estaban hechos sobre todo pensando en la pobreza? 6 ODM y 5 ODS, del 1 al 5. Relacionados con el planeta, había un único ODM, que era el que hablaba de un desarrollo que fuera sustentable. Y sin embargo aquí veis 5 objetivos que están relacionados con la P de planeta. Con la P de partenariado, de partenosíos o de alianzas, había un objetivo del milenio, el 8, y hay un objetivo de desarrollo sostenible, el 17. Relacionado con la paz, que es uno de los avances, es el objetivo de desarrollo 16, que está relacionado con el milenio. Y con la prosperidad, es decir, objetivos relacionados con el bienestar en nuestro ámbito, hay, como veis, 5. Entonces, ese reparto, aquí lo tenéis señalizado, hay 2 objetivos, hay 2 Ps, la P de prosperidad y la P de paz, que no tienen ODM y las demás, pues este es el reparto que hacéis, ¿no? Yo creo que es un poco la manera de trabajar. Deciros que ese número de 17, pues uno dice, ¡uy, qué número más raro!, ¿no? Bueno, pues yo, si estuviéramos en una clase presencial ahora, os diría que qué veis en este dibujo. Y os pediría que os fijaseis, por ejemplo, aparte de en las montañas, en las copas de los árboles. Y que os fijarais en la forma que tiene este árbol. O la forma que tiene este árbol. O la copa que tiene este árbol. Os pediría también que os fijaseis en estos 7 arbolitos que hay aquí, que están aislados, o en estos que veis aquí. Creo que ya os habéis dado cuenta que los árboles tienen la forma de las comunidades autónomas. Este cartel se llama el Bosque de las Autonomías y fue un proyecto que hicimos hace ya bastante tiempo para crear un bosque en las Urdes, donde se había quemado una importante parte del territorio, con árboles procedentes de las diferentes comunidades autónomas. Era un compromiso colectivo, ¿no? Era un proyecto muy bonito en el que se implicaron 17 comunidades autónomas, los mismos que Objetivos de Desarrollo Sostenible hay, los mismos que Centro de Profesores. Bueno, Centro de Profesores hay 18, 17 más 1, ¿no? Pero, por ejemplo, en la universidad hay 17 centros universitarios. Si cada uno asumiéramos el compromiso de desarrollar uno o de facilitar metas e indicadores para los demás, trabajaríamos menos, lo compartiríamos todo y estaríamos trabajando el 17, forjar alianzas, trabajar conjuntamente. La educación para el desarrollo sostenible implica una visión diferente del mundo y desde Extremadura deberíamos plantearnos qué Extremadura queremos, ¿no? Porque la educación para el desarrollo sostenible no es una opción, es una prioridad. El lenguaje ese que yo decía que lo teníamos que aprender, hacerlo accesible, no es otra cosa que saber qué Extremadura y qué educación queremos. Y me imagino que compartiré con vosotros que queremos una educación más cercana a la naturaleza. El deporte y la naturaleza han mostrado además siempre una relación estrecha. Que queremos una educación que sea más justa y solidaria, que sea más comprometida y responsable. Y hemos de aprender a valorar lo que se llaman los nuevos problemas ambientales, en sustitución de los viejos. Los viejos ya lo sabemos, la lluvia ácida, el cambio climático, el agujero de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Y ahora los nuevos problemas tienen que ver con la pobreza, con la sobrepoblación, con la injusticia, con la diferencia de género, de razas, con la deuda externa que agobia a los países, con los problemas de seguridad, de narcotráfico, de corrupción, el despoblamiento,
el reto demográfico y demás. Tenemos experiencia. En Extremadura, entre 2005 y 2014 se llevó a cabo por parte de las Naciones Unidas la década del desarrollo sostenible. Y nosotros aquí hicimos una jornada al final de 2014 para ver qué era lo que se había conseguido. Éramos conscientes de que no había sido mucho, porque en el año 2008 la ONU quitó la ayuda que había para el desarrollo del programa del decenio, porque uno de los países ricos, o sea, Estados Unidos, boicoteó la entrada de 2 países y quitó recursos de los que tenía. Sabéis que la UNESCO está en París, pero tenía un equipo de apoyo en los Estados Unidos que se desmanteló, ¿no? Fijaros qué curioso. La noticia de las jornadas salió en el ABC y no salió en la prensa regional, para que os deis cuenta de que en realidad no se consiguió mucho. Nosotros hemos hecho, y os paso ya muy telegráficamente, porque voy a ser riguroso en el tiempo. Nosotros hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible a través de charlas, de jornadas, especialmente desde 2019. O sea, en el año 2019, a principios del 2019, empezamos en serio, ¿no? En ese mismo año se hacen unas jornadas en Cáceres, se hacen unas jornadas en Mérida. Se celebra por primera vez el Día Mundial de Acción, hablando de los objetivos desde la universidad. Ese Día Mundial de Acción se lleva a cabo tanto en nuestra universidad como en la ciudad. Se hizo esa tarde un pleno en el Ayuntamiento de Cáceres para hablar de los objetivos de desarrollo del milenio. O sea, hace ya 3 años, pero la verdad que fue una manera bonita de empezar. Incluso la prensa regional se hizo eco de la noticia. Ese círculo que veis ahí lo habían construido algunos de estos alumnos que veis aquí, que eran los alumnos de educación social, de educación ambiental. En el año 2020, a pesar de que estábamos en plena pandemia, volvimos a hacer una celebración del Día Mundial de Acción. Este año, aunque el 25 de septiembre de 2021 no se pudo hacer, se trasladó al 25 de octubre. Se hizo un mes después, pero lo celebramos. Trabajando con los periodistas, se celebraron una jornada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde están los estudios de biblioteconomía, de documentación y de periodismo, y eran importantes tener estos mediadores. Yo os hablaba de esa educación informal y del papel que tienen. El 30 de abril se llevaron a cabo desde la Oficina de Medio Ambiente unas jornadas para profesores dedicadas a los ODS y las Agendas 2030. La oficina hizo también talleres para el personal de administración y servicios, para el profesorado y para el resto del personal de la universidad sobre los ODS y el medio ambiente. Incluso hay una noche en la que vienen menores a los campus de nuestra universidad. Se hicieron talleres sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el medio ambiente pensando en niños. Durante 3 años se ha hecho una edición del Máster de Economía Verde y Circular, donde, como podéis entender, los objetivos de desarrollo sostenible y las agendas 2030 son parte vital. Incluso el último año, por aquello de la presencialidad, se dejó de convocar el máster, pero se grabaron las ponencias que se llevaban a cabo para difundirlas a un mayor público, que no eran los alumnos del máster, pero que sí podían ser destinatarios, ¿no? Deciros que a través de la Oficina de Cooperación y Acción Social de nuestra universidad hemos llevado a cabo programas y acciones. Y bueno, qué decir de nuestro mediador, la Fundación Ciudadanía, ¿no? Llevamos trabajando con ellos desde hace muchísimo tiempo. Nos sentimos Fundación Ciudadanía y hemos participado, yo qué sé, de estos diálogos. He puesto algunos carteles, ¿no? En Zafra, el martes de carnaval del 2020, en Plasencia, en Aigal, cerca del Anillo, en diciembre de 2018. Era el principio. Hemos participado de los foros de debates de los ODS que se han ido llevando a cabo. Ahí tenéis el acto en Mérida, el acto en Guadalupe, donde se habló precisamente del objetivo 4. Hay una serie de materiales que se pondrán, os lo decía Janet, a disposición de los demás.
exposiciones, materiales, incluso un libro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lectura fácil, ¿no? O en fácil lectura. Presumimos de que llevamos a cabo en Rabat una experiencia fascinante en todos los centros españoles de Rabat, donde se formaron más de 230 profesores de todos los institutos que hay allí, y en esos institutos pues se produció un encuentro entre profesores españoles que van a Rabat y profesores marroquíes que participan, los profesores de árabe y tal. Conseguimos, por ejemplo, que algunos materiales que estaban en español, estaban en inglés o en francés, se tradujeran a la lengua árabe, ¿no? Y por lo tanto llegar a una comunidad distinta. Conseguimos llegar los ODS a la escuela. Y así, por ejemplo, con el CPR de Brozas estuvimos en Salorino, ahí veis los niños jugando con los ODS. Fuimos a la Siberia extremeña, al Colegio Fray Juan de Herrera del Duque. Participamos en multitud de estos talleres. Veis cómo algunos de los materiales pues eran utilizados. Este año con la Fundación Ciudadanía hemos ido a Lies, Carolina, donde se celebró el Día Mundial de Acción que os contaba antes. Ahí tenéis algunas imágenes del trabajo que se ha hecho. En las pistas y en los patios de estos colegios hemos pintado a veces el círculo de los ODS para que la gente se sensibilice, se conciencie, se encuentre cercana. En el SAES de Buruaga con el amigo José Ramón, que hoy tenía junta de evaluación y no ha podido estar en esta inauguración, pues hicimos una provocación. Y en esto los monitores tenéis mucho que ver. En el patio del colegio pintamos el círculo, pero lo pintamos alrededor del círculo central. Yo temía que esto no era posible, pero dijo, sí, ¿dónde se organiza el centro? Desde aquí. ¿Desde dónde se empieza el partido? Desde aquí. ¿Qué hacen los grandes clubes de fútbol? Pues poner en el círculo central la publicidad porque es el sitio más visible. Y eso hicimos nosotros, y al final creo que es verdad que podemos dar una visibilidad, que los ODQ, esos de los que hablábamos al principio, no se queden en nada. Ahí tenéis a la gente pintando el círculo, y a partir de ahora cada vez que se juegue un partido se va a iniciar con los ODS, y cada vez que salga una imagen va a estar presente. El día 30 de noviembre se hicieron una jornada en Valencia de Alcántara para profesores de todo el territorio. Hemos trabajado desde las edades más tempranas, ¿no? Nos atrevimos con los de educación infantil para en cubos, estos cubos de madera, pintar los ODS. Unos cubos, la idea no es comprar nada, es reciclar todo. Y ahí utilizábamos los palés que nos encontrábamos por la calle para sacar los cubos, tapábamos los agujeros con un poco de serrín y cola blanca, y luego ya los alumnos lo pintaban. En algún instituto, esto es el Castelar de Badajoz, en la pared han puesto el círculo para familiarizarse con él. Bueno, os tengo que decir una cosa muy curiosa. Mira, yo llamé a una de las profesoras del colegio y le dije, oye, el objetivo 14, el de vida submarina, digo, habéis puesto las olas debajo y el pez encima. Y ella al principio se cayó, pero al cabo de un rato ya reaccionó y llamó y dijo, oye, no, que es un salmón que se ha salido del agua y va por encima. Hemos hecho actividades, hemos jugado mucho, las pistas vosotros lo haréis mucho mejor que nosotros. En torno a los ODS se os ocurrirán miles de juegos de pistas, miles de actividades. Tenemos un material que va a estar disponible para todos los que os queráis comprometeros en zonas que además son territorios UNESCO. Queremos que se conviertan en escuelas asociadas a la UNESCO. Fijaros cómo sigue siendo el patio el lugar de encuentro. En algunas ciudades patrimonio, como Mérida, como Cáceres, como Guadalupe, podemos hacer que esas escuelas den lugar a la formación de ecocentros, ecoescuelas, escuelas de sostenibilidad, escuelas sustentables, escuelas amigables con el medio ambiente o escuelas ecológicas, que es un poco el reto. Tenemos algunas publicaciones que estamos encantados de compartirlos con vosotros, que están digitalizadas y que por tanto son accesibles, y deciros que ya estamos haciendo cosas, que no sintáis que está todo por hacer. Hay ejemplos de buenas prácticas, como por ejemplo, muchos trabajamos ya la reducción del consumo de agua, de energía, la generación de los residuos y el reciclado, o apostar por una movilidad más sostenible. En fin, es decir, tenemos retos importantes, tenemos lo mejor que podíamos tener, que sois vosotros, gente dispuesta a poner en marcha
las agendas, gente dispuesta a intercambiar experiencias. Os decía que hoy sería la clase más teórica, pero a partir del próximo año ya vais a estar escuchando cómo compañeros vuestros están llevando a cabo los objetivos y están apostando por ellos. La ley de educación habla de la necesidad de reconocer el desarrollo sostenible como un enfoque clave en la educación y dice que los sistemas educativos no pueden ser ajenos a los desafíos climáticos. Tienen un perfil claramente verde, incluso plantean que la educación para el desarrollo, la ciudadanía global y las agendas 2030 deben incluirse en la formación para el acceso a los nuevos profesores, es decir, convertirse en un tema para las nuevas oposiciones. Seguramente con todo ello conseguiremos hacer que la naturaleza esté cada vez más cercana a nosotros, porque como decía el viejo jefe Sittel, todo lo que le ocurra a la Tierra le ocurrirá a los hijos de la Tierra. Yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible son posibles y que juntos podemos lograrlo. Termino a modo de conclusión deciros que el futuro ya está aquí, que la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible no nos los podemos saltar a la torera y que todas y todas vosotros tenéis un importante papel en la tarea. Termino con un lince, con una cría de lince, dándoos las gracias por esa paciencia, viendo que muchos de vosotros os habéis seguido manteniendo unidos a la charla, otros la veréis en diferido, pero he querido terminar con un lince por una razón. Mirad, yo tengo 61 años y en el año 1960, cuando yo nací, había muchos linces por el territorio de Extremadura. Cuando tenía 16 años, la gente de Extremadura había extinguido el lince. Las razones, pues todas. Entre todos los mataron y ellos solo se murió. Hasta bastantes años después no se ha conseguido que vuelva a haber lince. Teníamos un compromiso y es que no somos dueños del planeta, sino meros usuarios de él. Y a mí me gusta mucho decir que el lince que extinguió mi generación vuelve a estar presente por las tierras de Extremadura y ojalá que vosotros, los más jóvenes, consigáis dejarlo también a vuestros hijos y a vuestros nietos. Muchísimas gracias. Chema, muchísimas gracias a ti. Esa capacidad que tienes para, ese don de la palabra, ¿no? Y esa capacidad que tienes para motivar, como siempre. Pues, bueno, pues nada, vamos a ser muy estrictos con el tiempo, como dijo Chema, que ya sabemos que muchos de ustedes tienen compromisos y seguramente están aquí cansados ya de trabajar el día de hoy. Y nos vemos el 13 de enero de 2022, después de las fiestas, para hablar del ODS número 1, que va a venir muy, muy bien, ¿no? Después de todas las comilonas y las fiestas y los regalos. ¿No, Chema? Bueno, pues eso, aprovechar para desear las felices fiestas a todos y eso, que disfrutemos y que nos volvamos a ver en enero. Hasta pronto. Como decía ayer Joserra, cuando inauguramos el curso en el CPR de Mérida para los profesores de educación física, que nos los vamos a pasar bien y que nos veamos todos los jueves a partir del 13 de enero con palomitas para disfrutar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y felices fiestas. Nos vemos en enero. Adiós. Adiós.